Seguimos con esta segunda sesión en la que vamos a intentar ganar el tiempo que nos han quitado los políticos, el político. Vamos a recuperarlo para los expertos. Como todos los presentes tenemos el manual de instrucciones, me voy a ahorrar las presentaciones. Todos saben quiénes están en la mesa, quiénes estamos en la mesa, y voy a pasar directamente a dar la palabra, porque cuanto más escuchemos a quienes saben, mejor. Entonces, el título de esta sesión es la nueva diplomacia de la guerra. Vamos a intentar unas exposiciones que no pasen. En este caso, yo soy un poco bipolar, se ha acabado el mundo bipolar, pero yo lo sigo siendo, entonces voy a hacer a la vez de de moderadora, sí que no deja de ser mediadora, y también ponente, 10 minutos cada uno, luego hablaremos entre nosotros, porque seguro que decimos cosas que dan para un debate, y luego, por supuesto, abriremos un turno de preguntas. Así que, sin más preámbulos, por favor, Paula Redondo, la palabra es tuya. Muchas gracias, Ana. Buenos días otra vez y muchísimas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por contar con la OTAN un año más y por invitarme también un año más a participar en este seminario. Me hace especial ilusión también participar porque yo soy de Toledo y también, como dije en Paul, me casé aquí, aunque no con él, claro, obviamente. Creo que la Asociación de Periodistas Europeos hace una labor muy importante acercando los temas de defensa y seguridad a los medios de comunicación, no solo como ahora interesan a todo el mundo y todo el mundo habla de misiles y de guerras y de ofensivas, sino también cuando se habla menos de ellos y nos acordamos menos de lo necesarios que son. Hace ya casi un año y medio desde que el presidente Putin inició su agresión ilegal e ilegítima contra Ucrania. Y claramente Rusia no ha abandonado sus ambiciones de controlar Ucrania y continuar esta brutal agresión, como demuestran los constantes ataques contra Kiev y contra otras ciudades ucranianas. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha hecho añicos la paz en Europa y está socavando gravemente el orden internacional basado en normas, del que se hablaba también esta mañana. Y debido a esta agresión rusa, el mundo se ha vuelto más peligroso e impredecible. No voy a entrar en las consecuencias económicas de la guerra porque ya las han discutido los ponentes anteriores, pero sí quiero dejar clara una cosa, es que es culpa de Rusia las consecuencias económicas que estamos sufriendo. En respuesta a la invasión rusa de Ucrania, la OTAN ha tenido 3 líneas principales de acción. Una, reforzar la disuasión y la defensa para evitar una extensión del conflicto a nuestro territorio y proteger y mantener la paz en el territorio de la OTAN, evitando una escalada. Asistir a Ucrania en su derecho a la autodefensa, que está consagrado, como todos sabéis, en la Carta de las Naciones Unidas. Y, por último, formar parte de la coalición internacional en defensa del sistema internacional basado en reglas. Pero la OTAN no está en guerra con Rusia. A los rusos les gusta decir que estamos en guerra con ellos, pero tenemos que recordar una vez más que no estamos en guerra con Rusia. Nuestra disuasión y nuestra defensa fortalecidas garantizan que no haya lugar a dudas, para malentendidos en Moscú sobre nuestra disposición a proteger todos los aliados y todo el territorio de la Alianza Atlántica. Por ello, la OTAN ha respondido a esta invasión con rapidez, unidad y determinación. Se activaron en el 2022, después de la invasión, los planes de defensa, y estamos realizando el mayor refuerzo de la defensa colectiva desde el final de la Guerra Fría. Pero no hemos empezado desde cero. Mucho de este trabajo comenzó hace casi una década, en respuesta a la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en el 2014. Y continuaremos trabajando en la cumbre de Vilna, que se celebrará el próximo julio. La desclasificación de inteligencia, que fue sin precedentes antes de la guerra, también tuvo un papel muy importante y nos permitió forjar la unidad y el apoyo ciudadanos, que fueron muy importantes desde el principio de la invasión. Y vamos a hablar también más de este tema en la discusión. Además,
quiero también señalar que Putin ha cometido dos grandes errores estratégicos. En primer lugar, subestimó la determinación de Ucrania para defender a su país y también subestimó la unidad de la OTAN y de Occidente en general. El presidente Putin pensó que tomaría Kiev en un par de días y Ucrania en un par de semanas, pero se equivocó. Ucrania resiste valientemente, obviamente también con nuestro apoyo. Y además, si Putin lo que quería era una OTAN más débil y dividida, lo que ha conseguido es una OTAN mucho más fuerte y mucho más unida, con un miembro más, Finlandia, y con otro que esperamos, Suecia, que entre muy pronto en la alianza. Esta brutal guerra de Rusia también ha alterado gravemente nuestro entorno de seguridad, como decía al principio. Las amenazas de seguridad son mucho más globales y se ha creado un mundo más peligroso y menos predecible. Se han dañado estos fundamentos de la arquitectura de seguridad europea y global que hablábamos al principio y ha puesto de manifiesto una batalla de ideas a la que también apuntaba esta mañana el presidente García Page. Ha supuesto un avance del autoritarismo, un enfrentamiento ideológico entre regímenes democráticos y regímenes autocráticos dispuestos a utilizar la fuerza para obtener sus objetivos y cambiar las fronteras establecidas internacionalmente. Y ha supuesto también un grave golpe para este orden internacional basado en reglas que nos ha aportado paz y prosperidad durante tantos años. Y ha sido es precisamente este el marco en el que nuestras sociedades pueden prosperar. Ha dado pie a un mundo mucho más disputado e impredecible y en el que ya no podemos dar nuestra seguridad por sentada. Y también ha hecho que la comunidad euroatlántica haya pasado de centrarse en la prevención y gestión de crisis, lo ha mencionado el coronel en el panel anterior, hemos pasado de centrarnos en problemas fuera de la OTAN a tener que centrarnos a resucitar de alguna forma la defensa colectiva y estamos transformando esa política de disuasión y de defensa precisamente para hacer frente a todos estos desafíos. Rusia, nuestro mayor vecino, se ha convertido en una amenaza. Y esa paz que labramos durante los 30 años desde que acabó la Guerra Fría junto a Rusia ha sido completamente hecha añicos por Moscú. Y es importante recordar que ha sido Moscú. Hemos pasado de aspirar a ser socios estratégicos a ser adversarios. Y esta crisis, como decía también antes, ha desatado una crisis económica y de seguridad de proporciones globales que nos está afectando a todos y también a nuestros ciudadanos. También, obviamente, la guerra ha puesto de relieve que necesitamos invertir más en defensa. Desde el 2014 lo estamos haciendo y ahora todavía más, y esto es, por supuesto, por las acciones de Rusia. Mencionaba antes esta batalla de ideas y de desinformación. Esta invasión también ha reafirmado lo que ya era un creciente patrón de comportamientos asertivos o incluso agresivos por parte de ciertos actores autoritarios que desafían nuestros intereses, nuestros valores y nuestra forma de vida e ignoran por completo las normas y compromisos internacionales. Y lo hacen cada vez más mediante el uso de tácticas híbridas, que habréis oído todos mucho. Actores autoritarios como Rusia realizan actividades maliciosas en el ciberespacio, en el espacio, promueven campañas de desinformación, instrumentalizan la migración, manipulan los suministros de energía y emplean la coerción económica contra nosotros o contra nuestros socios. Y estos actores están también al frente de un esfuerzo muy deliberado para socavar nuestras normas y nuestras instituciones multilaterales y promover modelos autoritarios de gobierno. En este contexto, el uso de la desinformación y la propaganda es un elemento clave. El objetivo no es solo que compremos su versión. Muchas veces no tienen una única versión, nos presentan muchas para confundirnos y que pongamos en duda todo el sistema. Por lo tanto, no se trata solo de la desinformación, de que lo que estén diciendo sea mentira o sea una media verdad, sino que sus acciones se centran precisamente en atacar nuestros valores, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y usan técnicas ilícitas para moldear actitudes y comportamientos a largo plazo. Por ejemplo, todos estamos viendo cómo Rusia está creando una realidad alternativa muchas veces para justificar la guerra y socavar nuestro apoyo a Ucrania.
han adaptado sus narrativas. No es lo mismo en febrero del 2022, cuando hablaban de genocidio, que los ucranianos estaban cometiendo genocidio en el Donbass, como el otoño pasado, por ejemplo, Rusia quería que nuestro público creyera que nuestros esfuerzos para apoyar a Ucrania eran completamente inútiles. Y a pesar de las contraofensivas ucranianas, que en ese momento fueron muy exitosas en Kharkiv, intentaron asustarnos hablando del invierno y de lo difícil que sería sobrevivir. Estas últimas semanas, además de señalar que la contraofensiva ucraniana ya ha fracasado, incluso antes de que empezara, el Kremlin y su maquinaria propagandística no dejan de repetir que lo que ellos buscan es la paz y que estaban desde el principio abiertos a negociaciones, que es algo que realmente se puede poner en duda. Y mientras tanto, el Kremlin sigue censurando y criminalizando voces independientes dentro de Rusia, difunde información falsa, como todos sabemos, y se involucra en comportamientos coordinados e inauténticos en Internet para influir precisamente a esta opinión pública y que deje de apoyar a Ucrania. En última instancia, el comportamiento ruso en el entorno de la información pretende minar, como he dicho antes también, nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, ninguneando nuestros valores y sembrando la duda en nuestras sociedades. Y a veces se habla de que los gobiernos democráticos son más débiles porque tenemos que seguir las reglas del juego y estamos sometidos a los controles democráticos, el Parlamento, la opinión pública, pero yo creo que esta guerra ha demostrado precisamente lo contrario, y es que las democracias pueden también ser más fuertes militarmente. Precisamente ha sido el sistema de gobierno ruso actual, que no tiene controles democráticos, que ha hecho posible que se planeara y se ejecutara la invasión de la forma tan chapucera, si puedo hablar, como se hizo. Y eso es precisamente por la falta de controles democráticos, porque nadie se atrevió a decirle a Putin en ese momento que a lo mejor era una barbaridad intentar invadir Ucrania en 3 semanas. Vale. Tengo conclusión ahora. Por todo esto, la victoria de Ucrania es importante, no solo porque es la única forma de encontrar una paz justa y duradera, sino porque si Rusia gana, esto enviaría la señal a otros regímenes autoritarios que pueden usar la fuerza para lograr sus objetivos. Como ha dicho antes el coronel, debemos siempre tener en cuenta que Rusia es el agresor y Ucrania la víctima. Y si queremos un orden internacional estable y predecible basado en reglas, no podemos recompensar la agresión. Y creo que todos estamos de acuerdo que la solución tiene que llevar a la paz, pero no a cualquier paz, sino a una paz justa y duradera. Tenemos un agresor, el presidente Putin, Moscú, las fuerzas rusas, y luego tenemos una víctima de la agresión, que es Ucrania. Y cualquier esfuerzo por encontrar a una solución pacífica tiene que tomar eso como punto de partida. Debemos tener muy presente que si Ucrania deja de luchar ahora, Ucrania dejará de existir como nación independiente. Pero si Rusia deja de luchar, la guerra se acaba. Nuestro apoyo a Ucrania no es caridad, es una inversión en nuestra seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, sobre todo por ir, como dicen en inglés, to the point, por hacer esa exposición tan esquemática en titulares, como nos gusta a los periodistas. Pavel, por favor, tienes la palabra. Gracias. Y qué privilegio poder estar aquí con ustedes. Voy a tratar de hablar en español. Espero que no necesiten traducción para entender mi español. El argumento que quiero defender hoy es que la agresión rusa a Ucrania ha permitido a los gobiernos, pero también a las sociedades europeas, a converger en materia de política exterior. Y eso concierne no solo las relaciones de Europa con Rusia, sino que también las relaciones de Europa con China y Estados Unidos. Hace 2 meses realizamos en SFR, la institución que represento, una encuesta de opinión pública europea y pueden leer todos los resultados en un informe que Jana Puglierin y yo publicamos al principio de este mes bajo este título que pueden ver ahí. Pero de momento permítanme compartir con ustedes algunas de las conclusiones relativas a las relaciones entre Europa
y la Rusia. Y voy a empezar diciendo que, bueno, lo sabemos, pero ahora tenemos la prueba que se ha producido un verdadero Zeitenwende, como dicen los alemanes. Entonces, un cambio radical de la perspectiva. Como pueden ver, si tomamos una media de los 11 países europeos donde realizamos esta encuesta, la mayoría de la gente en Europa percibe actualmente a Rusia ni siquiera como rival de Europa, sino simplemente como adversario. Y se trata aquí de una perspectiva generalizada. No sé si pueden verlo bien, pero lo importante es que hay mucho color rojo que muestra que en casi todos los países excepto Bulgaria, la mayoría de los encuestados percibe a Rusia como adversarios o por lo menos como los rivales. Y lo que a mí me parece muy interesante es que, por ejemplo, en Francia, la mitad de la sociedad dice que Rusia es el adversario de Europa, mientras que hay este estereotipo de los franceses que son tan pro-rusos. Y también en Italia hay una mayoría que ve a Rusia como adversario o rival. Y aquí nosotros hemos hecho la misma cuestión hace 2 años en otra de nuestras encuestas. Y aquí se puede ver la diferencia. En todos los países, excepto Bulgaria, ha habido un cambio radical en cuanto a cómo la gente percibe a Rusia. En España, hace 2 años, 1/3 de la población percibía a Rusia como rival o adversario de Europa. Ahora son 2/3. Y hemos visto un cambio muy parecido en otros países. Como resultado, ahora Polonia y Dinamarca, que hace 2 años fueron atípicos en su perspectiva de Rusia, ahora son mucho menos atípicos. La población europea se ha vuelto mucho más polaca, o mucho, podemos decir así. Y eso no lo tengo demostrado sobre una diapositiva, pero lo interesante para mí es también ver que esto ha ocurrido en todo el espectro político. Bueno, no en todos los países, pero a menudo. Por ejemplo, en Francia, ahora es la mayoría de los partidarios de Marine Le Pen que ven a Rusia como adversario de Europa. Adversario, no adversario o rival. Los europeos también coinciden en considerar que la relación energética entre Europa y la Rusia conlleva más riesgos que beneficios. Por ejemplo, en Alemania, que solía importar mucho petróleo y gas ruso, ahora son 51% que considera que esta relación conlleva más riesgos que beneficios, mientras que hay solo 16% que cree que esta relación energética de su país con Rusia es mayoritariamente beneficiosa. Lo importante quizás es de ver que europeos perciben esta relación entre Europa y Rusia de manera muy diferente si lo comparamos con cómo perciben la relación de Europa con otros grandes países como Estados Unidos, la Turquía o la China, donde es solo con la Rusia donde vemos mucho color rojo, de nuevo, que quiere decir que la gente percibe esta relación de manera negativa, como conllevando más riesgos que beneficios.
Donde los europeos están divididos es en su confianza que Ucrania pueda ganar la guerra contra Rusia dentro de los 2 próximos años. Aquí Polonia de nuevo es atípica porque es el único país donde la mayoría tiene esta confianza. Otros países son mucho más escépticos, pero no sabemos si eso quiere decir que no creen que la guerra pueda terminarse tan rápidamente o si simplemente no creen que Ucrania pueda ganar esta guerra. Pero aún así vemos también que todos los países son bastante divididos en este punto. Y lo mismo podemos ver, eso es el último imagen que voy a mostrarles. Hemos preguntado cómo la gente quería que su país debería cooperar con la Rusia después de la guerra si hay una paz negociada. Y hemos propuesto tres soluciones. El restablecer todas las relaciones con Rusia, que es color azul oscuro, azul oscuro, disculpas. Después, otra opción son las relaciones limitadas, el azul, otro azul. y finalmente, una opción de cortar todas las relaciones que tenemos demostrado como un tipo de rojo. Y lo que, me interesa ver cómo ustedes interpretan esta imagen. Para mí, hay una clara, por un lado, hay una clara división en Europa. Tenemos Polonia, Suecia, Dinamarca, donde, como los únicos 3 países donde más de una cuarta parte desearía que su país cortara todas las relaciones con Rusia, incluso cuando la guerra termina con una paz negociada. En otro extremo tenemos Bulgaria, Austria, Hungría, Alemania, donde al menos una cuarta parte desearía que su país restableciera todas las relaciones con Rusia. Eso quiere decir que volviera al status quo anterior a la guerra. Pero por otro lado, y para mí, más allá de estas divisiones, también se puede identificar un denominador común, en el sentido que en todos los países, excepto en Bulgaria, prevalece la opinión que deberían restablecerse algunas relaciones con Rusia, aunque fueran limitadas. Y por lo tanto, creo que tiene sentido para los gobiernos europeos de debatir ya en qué podrían consistir estas relaciones limitadas, en lugar de dejar que este debate sea secuestrado por los 2 puntos extremos. Por supuesto, los gobiernos europeos deben recordar que la forma de las relaciones con Rusia va a depender en gran medida de lo que ocurra en el campo de batalla en las hipotéticas negociaciones de paz y, por supuesto, también de si se produce algún tipo de cambio de gobierno en Rusia. Pero, sin duda, hay margen para que gobiernos europeos alimenten y consoliden la recién descubierta convergencia en materia de política exterior. Y no es solo opinión pública, ya hay también pasos prometedores en cuanto a las decisiones políticas, como el presidente francés que admitió en su discurso en Bratislava, que Ana, me parece que al que asististe. En la lejanía. Bueno, pero el live stream hoy en día hace milagros. Admitió que Europa occidental
ha desperdiciado la oportunidad de escuchar más a la Europa central. Y eso es una gran cosa cuando un presidente francés dice algo así. Fue también Macron que no critica más a la OTAN de la misma manera que hizo hace algunos años y que ha modificado en gran medida su argumento a favor de una Europa de defensa. Después tenemos a Alemania con su promesa de gastar más dinero en defensa. Y por supuesto tenemos Suecia, Finlandia, que quieren, o ya en el caso de Finlandia ya forman parte de la OTAN. Entonces hay también cambios y convergencia entre los gobiernos y no solo la opinión pública. Estoy terminando. Eso para mí demuestra que hay esta convergencia sobre la cual que hay que apreciar, pero voy a terminar en nota amarga porque aparte de la convergencia seguramente habrá también fuerzas que separen a los europeos, especialmente si la guerra dura mucho más, si vemos reveses ucranianos en el campo de batalla, si las consecuencias económicas de la guerra en Europa se hacen mucho más palpables, y también si otros temas como la migración vuelven a ocupar el primer plano de los debates políticos europeos, por ejemplo, en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo. Para mí, eso demuestra que la convergencia actual debe apreciarse y alimentarse cuidadosamente, y eso exige un enfoque responsable de los líderes políticos, no solo en París y Berlín, sino que también en Varsovia o Madrid. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pavel, porque no solo has hecho brillantemente toda tu exposición en castellano, tú tenías dudas, pero yo no. Y sé por experiencia que cuando te toca exponer en una lengua que no es la tuya y que consideras que no dominas, es más difícil el estar focused, ¿no? Y no alargarte. Seguramente hablo mucho más lentamente que otros exponentes aquí. Así se te entiende mejor. Bueno, ahora la que me toca disciplinar es a mí. Yo, evidentemente, yo no soy una académica, yo no soy un militar, yo, de hecho, no soy una experta en nada, porque esa es una de las definiciones de periodista, que hablamos de todo sin saber de nada. Pero lo que intentamos los periodistas, por lo menos algunos, ser una especie de notarios de la realidad ahí donde vamos. Y eso es lo que yo voy a intentar exponer aquí, porque está ligado, yo por dentro y a ratos por fuera también iba sintiendo, porque muchas de las cosas que ellos dicen desde sus perspectivas, desde dentro, por así decirlo, o con datos académicos y sociológicos, yo los he comprobado sobre el terreno. Sin ir más lejos, la semana pasada estuve en Moldavia, hasta el domingo mismo, y la anterior estuve en Estonia. Hace un año, por estas fechas, estuve en Finlandia y en Suecia, precisamente para hacer un reportaje sobre su cambio de política, dejar esa neutralidad que parecía sacrosanta desde el final de la Segunda Guerra Mundial y pedir por vía rápida el ingreso en la OTAN. La exposición de Pavel, está muy bien que el orden haya sido este, porque de hecho algunas de las cosas que yo quería decir las ha resumido muy bien él, porque es lo que es evidente para algunos que llevamos tiempo siguiendo esta información. Lo podríamos resumir incluso como el Zeitenwende de Francia, full stop, ¿no? Y se acabó. Es decir, una de las consecuencias constatables, y no sabemos a la larga esto qué tendrá, ha sido
En ese eje, que quienes más o menos seguimos la información de la Unión Europea siempre hablamos que hay dos ejes. El eje tradicional de la vieja Europa norte-sur, fundamentalmente de cuestiones económicas, y luego un eje este-oeste, que se vio de manera más clara con la llamada crisis de los refugiados del 2015, cuando varios países del este, por cuestiones culturales xenófobas, se negaron a aceptar los criterios del resto de socios de la Unión Europea para aceptar refugiados. En el caso de Polonia y Hungría, había un enfrentamiento claramente, porque era un poco como el quintacolumnismo dentro de la Unión Europea, era mermar la propia lógica de la Unión Europea, que es ir cediendo competencias, ir cediendo autoridad a un órgano supraestatal, en detrimento, por lo tanto, de la capacidad de decisión de los Estados, más una deriva que los alejaban de nuestras democracias liberales, hasta el punto de que el resto de socios se plantearon y aprobaron sanciones. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha provocado ese Zeitenwende. En estos momentos, él lo ha dicho, él ha dado un titular. Europa piensa como los polacos, piensa en polaco. Y hay la expresión esa en inglés, no, I told you so, ya te lo dije, os lo advertimos. Esa es ahora un mantra que hay dentro de la Unión Europea por parte de los países bálticos y de Polonia, fundamentalmente, que son los países de esa zona de Europa que estuvo bajo la órbita soviética, los que tienen más peso. Entonces, la vieja Europa, por usar los términos de Rumsfeld, la vieja Europa en estos momentos, la Europa occidental, se encuentra con ese os lo dijimos, os lo dijimos, os lo dijimos, y hace 2 semanas, hablando con el secretario de Estado de Exteriores de Estonia, dijo, efectivamente, y esperemos que a partir de ahora no haya que insistir y nos creáis ya, a partir de ahora nos creáis nuestras posiciones. Y ante la cuestión, por ejemplo, de que Estonia ha sido el primer miembro de la Unión Europea que cerró el año pasado sus fronteras a todos los ciudadanos rusos, aunque tuvieran un visado válido para la zona Schengen de la Unión Europea, de la que ellos forman parte. Entonces, tú eres un ciudadano ruso que ha conseguido que España te dé un visado para entrar, llegas por tierra, porque por aire no puedes, llegas por tierra con tu coche desde Moscú o San Petersburgo, que está a la vuelta de la esquina, llegas, por ejemplo, a Narva, ahí al puente, quieres cruzar y Estonia te dice, ya sé que usted tiene un permiso de entrada a mi club, pero yo no le dejo entrar en mi club, aunque usted tenga aquí un permiso para entrar en mi club. Yo soy del club, pero le cierro la puerta. Cuando le expuse esto, que en algunos países, como en España, cuesta de entender, ese estar pero no estar, ser del club, pero llevar la frontera por tu cuenta, me respondió en inglés, "You ain't seen nothing yet". Pues no habéis visto nada. Es decir, las sanciones van a ir a más y esto, lo que exponía Pavel, tenemos que ser conscientes, por muy alejados que cultural, geográfica e históricamente nos sintamos de toda esa Europa y de Rusia, tenemos que ser conscientes que esa parte de Europa que incluso llegamos a menospreciar, que estábamos a un paso en algunos casos de sancionar, en estos momentos se sienten reivindicados y se sienten con autoridad moral sobre el resto de la Unión Europea. Eso, por una parte, porque eso es que es constatable sobre el terreno. Luego, cuando nos estábamos arrepintiendo o replanteando si la ampliación de la Unión Europea al este
había sido demasiado rápida y nos estábamos arrepintiendo un poco de que no tuviéramos un mecanismo para echar o para quitarle potestades el fastidioso sistema de las unanimidades en Europa respecto a Polonia y Hungría. Nos encontramos ahora con que, por ejemplo, Moldavia y Ucrania ya tienen estatuto de países candidatos y ambos, sobre todo Moldavia, que no está en guerra, no de momento, te dirían ellos, que no está en guerra, son conscientes de que tienen el momentum, de que es ahora o nunca, it's now or never. ¿Por qué? Porque en estos momentos está la amenaza esa que, según contaba el coronel Calvo, los europeos y los análisis del EFCR demuestran, los europeos vuelven a percibir esa amenaza cercana territorialmente, físicamente, por una parte, por eso somos más receptivos a que entren, porque no queremos ver que entran en Transnistria, no queremos ver que llegan hasta la frontera de la Unión Europea, y luego porque en estos momentos el partido más proeuropeo, si no el único abiertamente proeuropeo, en Moldavia controla todas las instituciones, tiene mayoría absoluta en el Parlamento, tiene la presidencia, es decir, por una serie de factores están apretando, y de hecho esta es la razón por la que yo con un think tank he tenido la ocasión de estar ahí la semana pasada, porque están haciendo lobby ahora este semestre con España porque va a tener la presidencia, ¿no? Y es, tenéis que empujar, tenemos que entrar ahora, antes de que haya otro gobierno menos proeuropeo y antes de que nos alcance la guerra en Ucrania. Y hablaba Paula de la desinformación. La guerra sobre el terreno es evidente, yo no sé si la va a perder o no la va a perder Rusia, pero es evidente que no la ha ganado como Putin creía que la iba a ganar, que es aquel famoso teletipo que se filtró de que en 3 días caía Kiev. Pues no, en 3 días no ha caído Kiev y en ese sentido no han ganado la guerra como ellos querían. No la han ganado la guerra tradicional, la guerra territorial. Pero como decía ella, estamos en tiempos, ya llevamos mucho tiempo, de guerras híbridas. La guerra híbrida, si no la están ganando, por lo menos no la están perdiendo. No la están perdiendo. Ya hace años, aquellos que escuchábamos lo que nos decían del este, Rusia aprendió rápidamente, ayer decíamos eran 10, 15 años, pero Rusia aprendió algo en lo que eran muy malos tradicionalmente, que era la diplomacia blanda. Pero lo aprendieron, me queda un minuto, han aprendido diplomacia blanda en 10 años. ¿Cuál es su diplomacia blanda? Es las series de televisión. Entonces tú estás en Estonia, que es el país más duro, junto con Polonia y los otros 2 bálticos respecto a Rusia, han cerrado todos los canales en ruso. La televisión estonia tiene un canal en ruso porque tiene población rusófona, una 1/4 parte, pero, y entonces los informativos no, los informativos los hacen ellos, con lo cual la línea editorial de los informativos en ruso es la suya. Pero ¿quién produce las series de televisión? ¿Quién produce los programas de entretenimiento? Rusia. Lo mismo pasa en Moldavia, con el agravante de que en Moldavia hay 2 zonas, que son la consabida Transnistria y Gagausia, donde directamente ven la televisión rusa. Eso por una parte. Más luego la desinformación. La desinformación, y quienes estamos en el periodismo lo sabemos, no es solo soltar mentiras. Es con cosas que factualmente tienen un apoyo, transmitir un mensaje que no es el que empíricamente, o el que si fuera una fórmula matemática, se deduce de esos hechos. Y entonces, por ejemplo, no hay más que escuchar los discursos de Putin. Son maravillosos en lo que en inglés llaman el whataboutism, que nosotros en español decimos el y tú más, o pues anda que tú.
Claro, tú escuchas a Putin y cuando empieza a sacar la lista de las vergüenzas del cinismo de Occidente, que si la invasión de Irak, que si el reconocimiento de Kosovo, si no sé qué, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si la salida caótica de Afganistán, que si los golpes de Estado en Centroamérica en los 80 y una serie de cosas, va diciendo, sí, es que de verdad, sí, tienes razón. Y tienes que hacer un momento de abstracción y decir, bueno, un momentito, pero que Occidente haya cometido todas estas tropelías, atrocidades, seamos unos cínicos, eso no valida la invasión de un país. Pero son muy buenos, de verdad que son muy buenos en eso, en el pues anda que tú, o sea, tienen la lista perfecta. Entonces, y luego otra cosa que seguro que Pavel ahora os doy la palabra a vosotros dos, que es una cosa que siempre me repite desde que por primera vez yo puse los pies entonces todavía la Unión Soviética Moscú, en diciembre de 1990, en plena perestroika, que es: tú no puedes acercarte a este país con tu mentalidad occidental, porque el raciocinio, la lógica es una cosa cultural, y aquí el raciocinio del poder y de quienes ostentan el poder va por otros caminos que el de vuestra lógica occidental. Eso me lo dijeron en 1990, eso me lo han dicho en 2008 y eso me lo decían, me lo siguen diciendo ahora tanto rusos disidentes como ucranianos o como antiguos países que estuvieron bajo la órbita. No podéis acercaros al poder ruso con vuestra mentalidad y vuestra lógica occidental. Y ahora, por favor, feel free. No. ¡Hala! Al lío. Iba a comentar, como has mencionado, lo de la desinformación, iba a comentar una cosa. Has dicho que Rusia no va perdiendo esta guerra híbrida, pero yo creo que en el tema de la desinformación, lo que llamamos actividades de información hostil por parte de Rusia, yo creo que las actividades estas de información hostil dirigidas al público de la OTAN, o sea, el público europeo y de Estados Unidos, no han funcionado tan bien como Rusia se esperaba y no han funcionado tan bien como funcionaron en el 2014 cuando Crimea. Las tácticas no fueron muy sofisticadas, no sé si os acordáis de un vídeo que se publicó en Telegram, que luego se vio que estaba grabado hace 3 días y lo publicaban como... En fin, las tácticas en general no han sido muy sofisticadas y luego además... esta desclasificación de inteligencia aliada por parte de Estados Unidos que he mencionado antes moldeó de alguna forma el entorno de información a nuestro favor y obligó a Rusia a ponerse a la defensiva. O sea, nosotros dijimos, la información de inteligencia aliada muestra que va a haber invasión. Entonces Rusia tuvo que negar en primer lugar que iban a hacer esa invasión. En vez de tener tiempo de desarrollar justificaciones de lo que estaban haciendo los ucranianos y demás, solo podían ponerse a la defensiva. Y esta desclasificación de información se hizo precisamente para contrarrestar estas constantes mentiras rusas de que su acumulación militar era un ejercicio de rutina y de que no tenía intención de atacar a Ucrania. También se hizo de alguna forma para preparar al público de que podía pasar algo así, algo que iba a tener tantas consecuencias para nosotros y también para dar ya desde alguna forma apoyo a Ucrania también en los gobiernos, porque el hecho de que se hablara tanto de esa invasión antes ayudó muchísimo a que los gobiernos también tuvieran esa unidad y esa reacción rápida a la invasión. Pavel. Sí. Pienso que va a ser... Por alusiones. Sí, va a ser un poco más interesante si yo estoy de desacuerdo. Pues fantástico. Para el contexto, yo soy polaco viviendo en París, pero polaco 100%. Y sin embargo, cuando digo que los europeos en su perspectiva de Rusia se volvieron más polacos, yo pienso que eso está bien, pero no sé qué tal profundo es este fenómeno. Y además soy bastante crítico hacia el
hacia varias posiciones que el gobierno polaco está tomando. Y no se trata solo del Estado de Derecho en el país, pero eso también es importante, porque si dentro de Europa hay países con problemas con el Estado de Derecho, esto debilita a la imagen de Europa, que quiere mostrarse como superior en la materia de valores. Pero yo estoy crítico también porque lo que Ana, tú escuchas de los representantes, me imagino, del gobierno polaco también, pero de periodistas o no sé qué, te dicen, ya se lo dije, ¿sí? Pero yo he participado a unas reuniones muy parecidas como esta en Polonia. Mi rol era de exponer a los participantes de cómo ha cambiado la posición de Francia a causa de la guerra. Había otras personas que hablaron de Alemania o de Italia. Y la verdad es que me siempre sentí muy extraño, porque la gente no podía creer que no, Francia seguramente nada cambia, son prorrusos, siempre fueron y va siempre ser así. Y yo veo muchos riesgos de esta posición de autoridad moral. Quizás países bálticos y Polonia tienen ahora algún derecho a sentirse con la autoridad moral, pero eso no contribuye a mucho si se comportan solo con esta autoridad moral sin reconocer que hay cambios interesantes e importantes en la posición que Francia o Alemania están tomando ahora. Y a veces y veo que cuando el gobierno polaco ahora insiste en los medios públicos, por ejemplo, de mostrar qué tan fea es Alemania, qué tan fea es la Francia, lo hacen en el contexto de las elecciones que vamos a tener en Polonia. Entonces, para los logros domésticos, y eso no es muy responsable. Yo tenía una pregunta para Pavel, en tanto que polaco, pero sobre todo en tanto que miembro del EFCR y los sondeos que opinan. ¿Qué pasa con Hungría? Porque hay una especie de esquizofrenia entre la población y el gobierno en la materia que nos ocupa, que es la simpatía o antipatía o el miedo a Rusia. ¿Qué pasa en Hungría? La población en Hungría es bastante prorrusa también. Entonces, no prorrusa en el sentido de mucho menos crítica hacia Rusia que otros países europeos. No tanto como Bulgaria, pero sin embargo diferente de otros. Pero si me permites, hay otro punto en el que estoy un poco en desacuerdo. Porque, escuchamos mucho de la desinformación rusa, de los esfuerzos de la parte de Moscú de debilitar a la imagen de Europa o del Occidente. Yo creo que Rusia desde hace mucho tiempo está en una guerra cultural contra Occidente, sobre todo Europa. Y no tengo ninguna duda que con la guerra en Ucrania, aparte de logros territoriales, también Putin quería poder demostrar qué tan débil es esta Europa. Pero me parece que aunque Putin fuera atacando nuestros valores en varios respectos, nosotros mismos podemos debilitar estos valores también si reaccionamos de mala forma a la provocación rusa. Y yo he analizado esta cuestión recientemente preguntándome cómo los países europeos han respondido y cómo deberían responder a
a tres retos representados por qué hacer con la cultura rusa en nuestros países. ¿Deberíamos mostrar a Tchaikovsky en la ópera o no? ¿Dónde está la frontera? ¿Qué es aceptable y qué es no? Después, ¿qué hacemos con los medios rusos? No solo medios de propaganda rusa, pero hay también medios de oposición rusa. Y en algunos países como Latvia, Letonia decimos, ¿sí? Estos medios a veces también fueron bloqueados. Me parece que bueno, es importante de discutir dónde es la frontera. Y el tercer campo es qué hacemos con los ciudadanos rusos. Tú has mencionado a Estonia, que ha decidido no admitimos a nadie. Para mí, el riesgo de esta posición, sobre todo cuando leemos los pronunciamientos de los gobiernos que acompañaron a estas decisiones, es que vamos a imponer una responsabilidad colectiva hacia toda la Rusia, en vez de responsabilizar al gobierno, al círculo de Putin, que es responsable de verdad por esta guerra. Yo no veo discrepancia, yo veo complementariedad y como que yo he puesto ahí como un cascarón y Pavel ha ido enriqueciendo el relleno de ese cascarón. Porque he intentado atenerme, lo de la lengua y la cultura rusa es una cuestión que quería mencionar, porque como la sesión esta se titula La guerra y diplomacia, y en diplomacia entran los canales tradicionales, y luego lo que decía, la diplomacia blanda, las relaciones públicas. Por ejemplo, antes se ha dicho que uno de los errores, creo que ha sido Catherine quien lo ha dicho, que uno de los errores de Putin fue pensar que la guerra iba a ser muy rápida y que no iba a haber la resistencia que hay. Creo que otro error fue pensar que, como la mayoría de exlíderes de exrepúblicas soviéticas, cuando las cosas fueran mal dadas, Zelensky cogería un avión o un helicóptero y se iría. Y entonces, en cuanto a relaciones públicas, en cuanto a diplomacia de imagen, Zelensky y su equipo ganan por goleada. Lo que era el talón de Aquiles de Volodymyr Zelensky, que poco menos que los ucranianos votaron por él porque pues ya estamos hartos, todos son iguales, todos son corruptos, pues ya elijamos un actor, elijamos un cómico. De repente ese punto débil de ser un actor, de ser simplemente un actor, se convirtió en un activo. Entonces, cuando todo el mundo dice, pues ya está, este saldrá por piernas como todos, en una avioneta o en un helicóptero, él coge el teléfono móvil y se hace un selfie vídeo diciendo: estoy en Kiev, aquí la catedral, no sé qué, no sé cuántos, y cada día. Entonces eso es brutal. Dos, ahora ya ha hablado en los parlamentos de medio mundo. El discurso está hecho a medida de cada audiencia, para tocar los nervios. En Gran Bretaña, ya lo sabemos, mencionará a Churchill, aunque no cite el nombre. En España encontrará en cada punto, sabe qué fibra tocar para que esa audiencia se identifique con lo que están pasando los ucranianos y sientan empatía con su causa. Con lo cual tiene un equipo de muy buenas relaciones públicas y de relaciones de imagen. Más luego, otra cosa. Como conocen el poder ruso, porque hasta hace 4 días, en términos históricos, estaban ahí, como los conocen, Zelensky y su equipo saben perfectamente que el gobierno ruso no va a informar a las madres y a las esposas de los soldados de qué ha pasado con ellos, de si han caído prisioneros, si han muerto, si están heridos en un hospital. ¿Qué es una de las primeras cosas que hace el gobierno de Zelensky? Pone a disposición de las familias rusas cuyos hijos o maridos han ido a Ucrania
una web y un teléfono, nosotros, como vuestro gobierno no os lo dirá, nosotros os diremos qué ha pasado con vuestros soldados. Si están muertos, heridos o prisioneros, lo sabréis. Y si no, es que todavía están combatiendo. Es decir, esa diplomacia de relaciones públicas de imagen la está ganando Zelensky. Luego, otro efecto que ha tenido la guerra. A ver, yo, gracias a distintos think tanks, he tenido ocasión estos últimos 10, 12 años de ir a muchos seminarios y a muchas sesiones con sociedad civil ucraniana. Antes de la invasión, incluso cuando ya habían anexionado Crimea y todo, el objetivo de esa sociedad civil, compuesta por gente muy joven, muy preparada, y la mayoría mujeres, ojo, era luchar contra la corrupción. Luchar contra la corrupción, que Ucrania se convirtiera en una democracia homologable, mínimamente homologable con las... Vamos, es decir, que tuviera un nivel de corrupción como los nuestros, para entendernos, ¿no? No los suyos. Y eso nos hemos olvidado, porque evidentemente hay una prioridad que se ha puesto por delante. Y ahora, esos mismos ucranianos, cuando yo hablo con ellos, dicen... Como ya se ha hablado en la primera sesión y se seguirá hablando, la reconstrucción, se ha mencionado que ya el gobierno británico dice, ojo, cómo dais ese dinero para la reconstrucción, ojo a quien le dais el dinero, supervisadlo, porque ahora la prioridad es la guerra, pero la corrupción no ha desaparecido. Es decir, todo eso también es efecto de la guerra, tiene que ver con la imagen y tiene que ver con cosas que pasan a segundo plano. Decía el coronel que nos hemos olvidado ya del Sahel y todo el caos que tenemos ahí. Claro, la prioridad es que nos sigan matando y nos sigan cayendo bombas, pero no nos olvidemos de que la sociedad ucraniana tenía y va a seguir teniendo otros problemas que pesan mucho, y seguro que queréis enriquecer esto que yo acabo de decir. ¡Ah! La cultura. La cultura, no. Otra consecuencia ha sido comprensible, humanamente comprensible, la subida del nacionalismo ucraniano. O sea, yo me he encontrado con ucranianos que piden a Madrid que quite la estatua de Pushkin que hay en la Fuente del Berro. Paula, te toca a ti. Sí, solo para complementar muy rápido, yo creo que estoy completamente de acuerdo que Ucrania y el presidente Zelensky en general están haciendo una excelente labor de comunicación, de conseguir apoyos, y sin ellos hubiera sido totalmente diferente, yo creo, sin esa respuesta que allegedly le dio al presidente Putin de I don't need a right, I need ammo. Yo creo que esa fue una de las cosas claves que generó este apoyo a Ucrania. Pero también, además, no solo es comunicación y no solo es todo fachada y no es solo todo PR, sino que hay realmente una resiliencia ucraniana a todos los niveles que está siendo realmente ejemplar, desde refugiados que se han organizado en distintos países hasta la gente que está luchando por su país, pasando por el gobierno y la forma que han tenido de actuar. Yo creo que esa resiliencia de los ucranianos que están trabajando, y estás en una reunión y de repente suena la alarma, bajan y luego vuelven y siguen por su reunión de Zoom. Yo creo que eso es algo realmente ejemplar, que no es solo fachada, y cuando decimos que estamos apoyando a los ucranianos y vamos a estar con Ucrania, apoyando a Ucrania, se basa también en eso, en que realmente creemos en la victoria ucraniana. Pavel, sí, y luego el público. Un pequeño punto. Tú has mencionado varias maneras en las cuales Vladimir Putin ha miscalculando. Sí, se ha equivocado. Calculando mal. Subestimado. Subestimado, vale. Entonces ha subestimado la resistencia ucraniana, ha subestimado... ¿qué más? El apoyo, la unidad. No, que Zelensky iba a huir de Ucrania. Sí, eso mencionaste. Pero cuando yo hablo con
mis colegas que se ocupan de otras partes del mundo o cuando hablo con los expertos que vienen de otras partes del mundo, como India o como, no sé, África, lo que queda claro para mí es que por el momento en muchos países del mundo, ellos concluyeron con sorpresa que Europa se ha mostrado más movilizada, más fuerte que habían pensado, que la expectativa podía ser que, europeos aceptan todo lo que Putin quiere lograr porque la calidad de vida es demasiado importante para estas sociedades democráticas europeas y por eso los gobiernos de estos países, como no pueden permitirse de entrar en conflicto con sus poblaciones, no van a tomar decisiones radicales. Y por el momento no es solo la unidad europea, pero son las decisiones radicales como las sanciones que hemos puesto sobre Rusia. Pero al mismo tiempo, cuando hablo con las mismas personas que se ocupan de otras regiones, lo que dicen es que está claro para ellos que es solo, this is only the beginning, es solo... son solo principios de guerra y mucho puede cambiar. No podemos entonces entrar en una satisfacción exagerada porque seguramente va a ser mucho más difícil de mantener esta unidad resistencia en los próximos meses y años. Sí, y luego... Y el resto del mundo nos está mirando en este respecto también. Sí, y otro resorte que Rusia en su retórica, en su narrativa, sabe que puede activar ese resorte es que, por ejemplo, desde África, al margen de que están invirtiendo mucho chinos y rusos y por lo tanto tienen mucha influencia, al margen de eso, sintonizan con el Kremlin cuando nos acusa de cínicos y nos dicen, ahora como la guerra os afecta a vosotros, ahora de repente, hay que parar la guerra, la guerra es horroroso, ¿no? En fin, yo tengo muchas preguntas, me gustaría preguntarte si tenéis sondeos sobre una cosa que ha salido en el panel anterior y opinión pública, que es cómo está digiriendo la opinión pública europea el hecho de que en tiempos de crisis, y lo decía Fernando, va a venir más crisis, nuestros gobiernos estén aumentando el gasto en industria militar. Es decir, ¿cómo va a digerir eso la opinión pública? Y luego, que no sé si tenéis análisis de eso, no tenéis. Bueno, pues pasamos al público que seguro que tiene más preguntas que yo. ¡Wow! Santo y seña y la pregunta directamente sin exposición. A ti te voy a dar el segundo, aquí, porque no más que nada porque los ponentes va a parecer que ahí estamos conchavaos. Pregunta directa. Muchas gracias. Pelayo Blanco, de la consultora Llorente y Cuenca. Una pregunta en general, es que me gustaría saber en qué se puede traducir o cómo se puede traducir la legitimidad de los países bálticos y del este de Europa que ha habido gracias al acierto en su proceder sobre Rusia, que se ha demostrado, en el rumbo que seguirá tanto la OTAN como sobre todo la Unión Europea en los próximos años. Y luego una para ti, Pavel, si se puede. ¿Qué posibilidades, es de nuevo sobre la percepción europea, qué posibilidades hay de que esa percepción negativa sobre Rusia se mantenga en el tiempo? Es decir, si es coyuntural o si verdaderamente esto supone un cambio de tendencia para el futuro, teniendo en cuenta las consecuencias socioeconómicas derivadas de la guerra de Ucrania. Gracias. Gracias. Fernando, igual de to the point. Nada, pues... Dispara. Perdona, gracias. Para Pavel o para Paula, quizás sea mejor para Pavel, pero bueno, me da igual. Puesto que tú eres polaco, por eso lo decía. Vamos a ver, ¿es posible que en Polonia y en Hungría, visto que, sobre todo en Polonia, visto que es uno de los principales, digamos, abanderados de la resistencia contra Rusia, ¿no?
¿Es posible que se produzca un efecto contrario y mejore su situación dentro de la Unión Europea? Es decir, dejen de ser tan criticados, tan puestos bajo la lupa por sus políticas internas y se les, entre comillas, perdonen muchas de estas políticas internas que van contra muchos de los principios básicos de la Unión Europea. Y allí había una tercera y, a ver, vale. Haremos ahora 4 así muy directas. Muchas gracias. Yo me llamo Gonzalo Vázquez, estoy actualmente colaborando con la sección de Asuntos Internacionales del Estado Mayor del Ejército. Mi pregunta era también para el señor Cerca. Yo quería saber, me ha parecido muy interesante su transparencia sobre la conclusión que ha llegado usted con el estudio de que menos colaboración con Rusia, pero, o sea, una colaboración limitada con Rusia. Entonces, yo quería saber su perspectiva personal y como polaco acerca de la autonomía estratégica de la Unión Europea, porque esa conclusión suya parece indicar como que sabemos que tenemos que llegar, pero no estamos seguros de que vayamos a poder alcanzarla. Muchas gracias. Anna, vamos a coger ahora 4. Gracias. Que vas a tener que responder mucho. Anna. Sí, pues tengo 2 preguntas, una muy corta. Nosotros estamos hablando mucho de Rusia y de cómo cambia la arquitectura de diplomacia, de seguridad en Europa y en el Occidente en general. ¿Cómo los ponentes ven el papel de Ucrania en esta mesa y en este debate y en el proceso? Y otra pregunta es sobre la cultura, actitud o perspectiva de la cultura rusa. Igual no se trata de cancel culture, cancel Russian culture, pero se puede tratar de cambiar la perspectiva y mirar mirar los elementos de imperialismo, colonialismo, chauvinismo y elementos así que han resultado en una sociedad que sí apoya a Putin y sí apoya a su ejército en lo que están haciendo en Ucrania. Gracias. Muchísimas gracias por la distinción. Pero has preguntado sobre el papel de Ucrania en qué proceso, porque eso no... En el cambio de arquitectura diplomática o nueva diplomacia en Europa. ¿Yo empiezo? ¿Sí? O si empezamos a ver, Siva, empieza, ya que tienes, venga. Has apuntado. Lo más fácil, cambio político. Bueno, si Polonia puede cambiar su comportamiento, No, Fernando creo que va en mi línea de que ahora de repente todas esas sanciones que teníamos sobre la mesa, incluso que nos planteábamos echarlos del club de alguna manera o limitar su acción dentro del club, se va de repente... Pues como lo de la corrupción en Ucrania. Bueno, vayamos por partes. Bueno, yo no lo veo ahora, pero hablemos de nuevo después de las elecciones que Polonia va a tener en octubre este año. Ahora, bueno, si hay cambio de gobierno y si hay un nuevo gobierno que es pro-europeo, seguramente cambiar su posición en Europa va a ser la prioridad. Mientras tanto, mientras dure la campaña, el gobierno actual está yendo a la otra dirección y por ejemplo están diciendo que quieren organizar un referendo sobre migración para que Polonia no fuera forzada por otros para aceptar refugiados, que bueno, es algo que Hungría ha ya hecho hace algunos años. Por eso para ellos la manera de movilizar sus simpatizantes es de hacerse más radical y no tanto de mostrar su buena cara. Pero si ellos ganan las elecciones, si gobiernan sin la necesidad de gobernar con la extrema derecha, que también ahora está creciendo en Polonia, yo puedo imaginar que en la próxima... Por ellos te refieres al partido gobernante. Sí, pero no como extrema derecha, porque también hay partido que se llama Confederación, que son más de extrema derecha, pero que son también
mucho más prorrusos y que juegan con la carta antiucraniana. Son ellos que dicen stop a la ucranización de Polonia. Tiene miedo considerar que puedan entrar en la coalición. Si no entran, si el gobierno actual continúa, me puedo imaginar que después de elecciones, cuando ya no tienen que participar en un contexto de campaña, pueden tratar de mejorar sus relaciones y quizás también la nueva Comisión Europea después de las elecciones del año próximo, si va a ser mucho más a la derecha de la actual, quizás va a ser más abierta a perdonar a Polonia. No lo excluyo, pero hay muchas incógnitas aquí. Y después, en cuanto a las perspectivas de mantener la actual posición crítica hacia Rusia en Europa, yo les decía en mi introducción que creo que esta convergencia es una oportunidad, pero hay que mantenerla, hay que alimentarla. Y he mencionado que es la responsabilidad de varias capitales, pero pensaba sobre todo en Varsovia, que ahora, bueno, está utilizando mucho esta carta de superioridad moral y no está aprovechando el momento para reforzar sus relaciones con Berlín, con París, de apreciar los cambios que que podemos ver en otros países del occidente de Europa, y mientras que para mí eso sería importante porque hay una oportunidad verdadera para que Polonia, Francia, Alemania y otros países trabajen sobre las relaciones futuras con Rusia, que eso necesita crear un ambiente de confianza, y yo veo la oportunidad para eso que el gobierno polaco desgraciadamente no está utilizando. Paula. Perdón, sobre la pregunta sobre el peso de los países bálticos y la legitimidad, yo creo que el peso, la legitimidad, perdón, se traduce en peso en las instituciones, y el peso de los países bálticos o del este-centro de Europa, dependiendo, es cada vez más evidente, y eso se ve, por ejemplo, de esta disuasión y defensa reforzada de la que hablaba antes. Se está centrando principalmente en la mayor amenaza, que es Rusia, y que está en el flanco este. Tenemos en el flanco este todos los batallones multinacionales, por ejemplo, los 4 que hay. No, los 8, había 4 o 8, los 8 que están establecidos, y también ese peso, esa legitimidad se la da el hecho de que están siendo clave en el apoyo a Ucrania, no tanto políticamente, hablando de que hay que seguir apoyando a Ucrania y manteniendo el debate en el apoyo a Ucrania, sino también los están apoyando de una forma muy práctica. Todos esos aliados están en primera línea, muchos de ellos fronterizos con Ucrania, y son los que están recibiendo millones de refugiados, ya sea para quedarse o en tránsito, y los están apoyando. Entonces yo creo que esa legitimidad se traduce en peso y en que les escuchemos más y les escuchemos de otra forma, con menos estereotipos. Yo creo que es muy claro. Y luego había una pregunta sobre Ucrania y el papel de Ucrania. Desde la OTAN, por lo menos, estamos discutiendo sobre cómo mover a Ucrania más cerca de la OTAN en términos prácticos. Se está trabajando, por ejemplo, en crear un consejo Ucrania-OTAN. Lo que hay hasta ahora es una comisión Ucrania-OTAN, y con Rusia tenemos consejo OTAN-Rusia. Entonces se está intentando crear ese consejo
Consejo OTAN-Rusia, y que sea la primera reunión en la cumbre de Vilna. Ucrania, obviamente, ahora está mucho más cerca de la OTAN de lo que estaba hace 10 años, y las puertas de la OTAN están abiertas, lo ha dicho el secretario general, y lo ha dicho muchas veces, que Ucrania será miembro de la OTAN, y esa decisión será tomada por los aliados y por Ucrania, y Rusia no tiene ningún veto. Yo creo que esa es tu respuesta al lugar de Ucrania. Eso por parte de la OTAN. La Unión Europea, lo ha comentado Ana, les ha propuesto estado de candidatos, y las negociaciones se abren o no. Eso es un proceso que lleva la Unión Europea, pero por parte de la OTAN queremos ver a Ucrania mucho más cerca, y lo hemos dicho no solo la OTAN como institución, el secretario general, sino los aliados en el comunicado de Madrid. Se ha repetido en las decisiones de Bucarest del 2008, etcétera, etcétera. Yo creo que es también muy claro y muy importante para esa arquitectura de seguridad. Vamos con del medio para atrás, que habían quedado pendientes, y lo que les pido es que sean tan escuetos y directos en la pregunta como han sido los 4 intervenientes previos. Hola, buenos días. Mi nombre es José Ángel López, soy profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Comillas, ICADE. Es para ti, Ana, la pregunta, pues, aprovechando que has estado en Moldavia en estos días. Yo hace 30 años tuve 2 estancias de investigación, en el 93 y 94, para mi tesis doctoral, que era sobre los conflictos de Transnistria y Gagauzia. Entonces me gustaría saber si has podido estar en Transnistria, que supongo que es complicado en estos momentos, y segundo, qué percepción se tiene en la sociedad moldava y en la clase política sobre hacia dónde puede ir este conflicto, que lleva congelado más de 30 años y que parecía al inicio de la agresión de Rusia que podía alcanzar en esa reconfiguración o recuerdo o rememoranza del proyecto de Novorossiya. Siguiente. Gracias. Hola, mi nombre es Ramón Cuerda, de Escudo Digital, y me pasa un poco lo que mi compañero, es que para hacer mi pregunta va de la nada, me tienes que hacer tú la introducción, en el sentido de que para la gente entienda la pregunta, me gustaría que contaras tu anécdota de la primera vez que conociste a Putin. La anécdota del... Es que claro, ¿qué ocurre, Ana? Que estamos aquí hablando de Rusia como si fuera una cosa neutral. Neutral, alguien que se evalúa, ¿qué tal? Y los españoles y los austriacos, sobre todo, sabemos que cuando los imperios caen en un baño de sangre. Es histórico. Primera Guerra Mundial, adiós al Imperio Austriaco. Segunda Guerra Mundial, España empezó a debilitarse en el 800 y hasta 1898 no terminamos de caer. Y la historia nos dice que siempre un imperio cae dentro de un baño de sangre. Y ahora, Putin, pues tú cuando llegaste a Rusia, los rusos se sentían como los alemanes. Adiós Pacto Varsovia, estamos arruinados. Y el tío este, que es el que les unifica, explica cómo intimida, que sí, es un pero chantajista. Disculpa, vale, de acuerdo. Tu point, vale, me queda claro tu point. ¿Hay más preguntas? Sí, al fondo del todo. Sí, Miguel Ángel Aguilar. Sí, es Miguel Ángel. Corrupción, la guerra sirve para taparla, o la ayuda occidental va a suponer una depuración de esas corrupciones. Ojo a las prioridades, porque si la prioridad es la guerra y todo lo demás se tolera, vamos a ir muy mal. Y este asunto que ha sido muy evocado, las debilidades de las democracias y las fortalezas de las dictaduras, pero nos acordamos qué fuerte era el Pacto de Varsovia y qué débil era la NATO, porque el Pacto de Varsovia solo tenía un avión y nosotros teníamos 8, solo tenía un carro de combate y nosotros teníamos 15, de diferentes, facturas. ¿Y qué pasó? Es decir, ¿realmente esos son debilidades o esas debilidades pueden transformarse en fortalezas? Paula, contesta tú primero. Vale, voy a la última pregunta que ha hecho Miguel Ángel.
Yo creo que al revés, que nuestra fuerza es la democracia, precisamente. La OTAN es tan fuerte porque es un club de democracias. En el Pacto de Varsovia, en cuanto pudieron, la mayoría salieron corriendo hacia la OTAN. De alguna forma. Y no solo por eso, lo mencionaba en la intervención. Yo creo que se ha visto claramente, Ucrania es una democracia, Rusia es una autocracia, y es Rusia la que ha subestimado precisamente el poder de una democracia como Ucrania en luchar contra ellos. Siempre se piensa, como he dicho al principio, que las autocracias son más fuertes porque manda uno. Hay una dictadura, manda uno y él toma todas las decisiones, pero en realidad estos check and balance que tenemos en las democracias son nuestra fuerza para poder crear planes, en este caso, que no tengan esos agujeros como el plan ruso que tenía. Por ejemplo, Putin se rodea de un círculo de siguanas que le dicen lo que quiere escuchar. Entonces, su inteligencia, obviamente la inteligencia que él tenía cuando empezó la guerra, nadie se atrevió a decirle, oye, que a lo mejor no se puede, que a lo mejor esta Ucrania en el 2022 no es la Crimea que te encontraste en el 2014 o en el 2015, que a lo mejor los ucranianos llevan 8 años de guerra peleando y están muchísimo más entrenados, y a lo mejor en estas regiones del Donbass no se creen tanto ya la propaganda como pasó en el 2014. Entonces yo creo que en ese sentido las democracias somos mucho más fuertes, precisamente porque podemos tener desacuerdos, podemos hablar y podemos sacar estas cosas a relucir. Y la OTAN como club de democracias, yo creo que es la alianza, lo decimos, parece un titular, un eslogan barato, pero es la alianza más exitosa de la historia. Es eslogan, pero yo creo que también es cierto. Gracias. Si puedo añadir algo, yo también estoy seguro que esta guerra lo que puede mostrar y lo que en gran medida ha mostrado es la fuerza de democracias europeas, o quizás sobre todo de la sociedad civil, que se ha mostrado muy fuerte. En Ucrania y en países de Unión Europea fue gracias a los ciudadanos que mucho apoyo a los ciudadanos ucranianos ha sido mostrado en países de Unión Europea. Pero para mí el gran riesgo es que nosotros mismos, con las decisiones que se toman en Europa, podemos debilitar a nuestro, no solo a nuestra imagen, pero también a la credibilidad de nuestros valores entre nuestros ciudadanos. Si ponemos muchas limitaciones a la presencia de cultura rusa, de los ciudadanos rusos, etc., esto puede en algún punto empezar a mostrar que hemos perdido nuestra propia fe. Nuestros valores. Creer. La fe, la confianza en nuestros... Nuestra propia confianza en la sociedad abierta. Y pienso que hay riesgo que en este momento de guerra Europa puede tener la tentación de volverse como todas otras potencias globales, como Estados Unidos, Rusia, China, mientras que lo que tenemos que recordar que hay algunos valores que diferencian a Europa de otras potencias. Bueno, es por lo menos lo que yo creo. Todos los expertos, por añadir algo, todos los expertos en las campañas de desinformación y de injerencia del Kremlin de una manera u otra, desde la famosa campaña electoral del 2016 en Estados Unidos, Hillary versus Trump, te insisten, y los rusos evidentemente disidentes, todos te dicen lo mismo. El objetivo de esas campañas del Kremlin no es convenceros de que su sistema es mejor, no es convenceros de que cambiéis de que os vayáis a Rusia o de que seáis una colonia rusa. No os quiere convencer. El objetivo es desacreditar vuestro sistema, desacreditar las democracias liberales. ¿Cómo se hace eso? Sembrando el caos.
El caos en unos sitios se hace fundamentalmente en Europa Occidental financiando la extrema derecha. Cuando a Marine Le Pen la banca francesa le hace el boicot, ¿dónde encuentra los créditos Marine Le Pen? En una banca rusa. Y evidentemente todos sabemos que no hay nada en Rusia que funcione y sobre todo que maneje dinero si no está en sintonía con el Kremlin. Con lo cual, esa es la cuestión. O sea, no nos quieren convencer de que ellos son mejores. O sea, a los rusos sí los quieren convencer de que son mejores. A nosotros el objetivo está cumplido si desacredita. Eso es lo que insisten todos los analistas en eso. Y ahora voy a las dos preguntas que me habéis hecho. Transnistria. Transnistria no pude... Primera, como he dicho al principio, yo no fui por mi cuenta como periodista, intentando un visado de periodista y todo eso. Fui dentro de esa campaña, como dije al principio, de lobby que está haciendo el gobierno y la sociedad civil proeuropea en Moldavia para aprovechar el momentum de que es ahora o nunca entrar en la Unión Europea. Entonces, no fuimos a Transnistria y además nos dijeron que como periodistas que tanto las organizaciones de derechos humanos como los periodistas tenían la entrada vetada en Transnistria y que por eso ni lo habían intentado. Primera pregunta. En Gagauzia sí estuve. Llegas a Gagauzia, que es una provincia que está al sur del todo de Moldavia. Moldavia es un país pequeño, 2.600.000 habitantes, lo mismo lo miré que la provincia de Valencia. Y en Gagauzia, que está al sur, es una zona muy rural, vamos primero al Parlamento Autonómico, porque tienen autonomía. El Parlamento Autonómico, lo primero que veo, digo, ahí está Valodia, porque ahí sigue en pie la estatua que había en todas las ciudades soviéticas de Vladimir Ilich Lenin. Ahí está. La calle donde está el Parlamento Autonómico de un país candidato a la Unión Europea es Ulitsa Lenina, es decir, la calle Lenin. A pesar de que la autonomía, la razón para tener autonomía el argumento fue que tenían una propia identidad cultural, porque tenían una lengua propia, los gagauzianos, porque además étnicamente son turcómanos y tal. A pesar de eso, no hay escuelas para aprender la lengua gagauza. De rumano /moldavo solo hay una escuela financiada por Rumanía, no por Moldavia, y todo el resto siguen siendo escuelas en ruso. Entonces, Gagauzia ya hizo un referéndum y si lo hicieran a día de hoy, ese referéndum es contra la Unión Europea. No quieren saber nada de la Unión Europea. Están con Rusia y están con los rusos en la guerra de Ucrania, país con el que son limítrofes. Y hablando con políticos de ahí, lo argumentaron en dos cosas. Una, en los 30 años, 25 años, 30 años de independencia de la Unión Soviética, ellos ahí no habían visto ninguna mejora. Con lo cual decían, ¿qué diferencia hay? Las calles siguen sin asfaltar, el sistema de saneamiento y de cloacas sigue siendo el mismo, nos falta agua potable en muchos barrios. ¿Para qué sirve esta independencia? Luego, en los últimos años, sobre todo desde la anexión de Crimea, la Unión Europea y los Estados Unidos nos dijeron han financiado el 80% de las infraestructuras. La población sigue siendo antieuropea en Gagauzia. Y un exdiputado en condición de anonimato nos dijo, yo dije, pero claro, yo salí allí y me puse en plan neerlandés en Bruselas, ¿no? Y se lo dije al vicepresidente del Parlamento, le digo, o sea, nosotros ponemos la pasta y encima nos llevamos las tortas. Y un exdiputado me dijo, es que gringos, o sea,
los Estados Unidos y la Unión Europea habéis invertido en mejorar nuestras vidas, mientras que los rusos han invertido en comprar nuestros políticos. Que es lo mismo que te dicen en Chisinau. Otra cuestión, en Chisinau nos dijeron, si conseguimos entrar en la Unión Europea, habrá que hacer un referéndum de ratificación. Cometeríamos un error si ese referéndum, la pregunta fuera dual. ¿Queréis entrar en la Unión Europea o queréis estar más vinculados a Rusia? Si lo ponemos como una disyuntiva, nos podemos llevar las sorpresas que algunos se llevaron en el referéndum del Brexit. Dice, la única manera de ganar ese referéndum es que sea una pregunta lineal. Ratifica la entrada en la Unión Europea, punto. No deis opción a o acercarnos más a Rusia. Esa es la situación a día de hoy. En cuanto a cómo puede seguir la guerra, en 48 horas yo pasé de estar en un seminario como este, en Madrid, Chatham House Rules, bla, 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 con exdiplomáticos alemanes que están en temas de seguridad. Comprobé una vez más ese giro para mi generación brutal que ha hecho Alemania respecto a Rusia, donde antes era Ostpolitik, vamos a llevarnos bien, Realpolitik, ahora es caña a Rusia. Entonces, cuando dije, pues mira, justamente mañana me voy a Moldavia, me dice este alemán, insisto en lo de alemán, de mi generación más o menos, es decir, generación que ha nacido, pues eso, que tiene todos los istas, pacifista, feminista, ecologista, todos los istas. Me dice, a ver si eres testigo de cómo entran los ucranianos en Transnistria. Y yo le dije, bueno, tengamos ya bastante complicaciones tenemos. Y me dice, no, dice, porque tenemos que desequilibrar a Putin. We have to unbalance Russia. Llegas a Chisinau y te dice un gobierno de derechas, el más ultra pro-europeo que hay, te dicen que paradójicamente la invasión de Ucrania ha mejorado las relaciones entre Chisinau y Transnistria, porque de repente están todos diciéndolo, por favor, que esto no vaya más, que esto no vaya más. Es decir, tienes a un alemán que ahora se ha convertido en un halcón contra Rusia, pidiendo que entren los ucranianos en Transnistria, y tienes a los prorrusos de Transnistria diciendo, por favor, que se olviden de nosotros. Y un político de estos moldavos, nacionalista moldavo, proeuropeo, me dijo, es posible que en Transnistria quieran la independencia, pero no quieren combatir, no quieren que les afecte la guerra. O sea que también, ojo, con algunos planteamientos y algunas preconcepciones que tenemos de allí. Y luego, la anécdota no la voy a desarrollar, diré simplemente que Putin llevaba apenas medio año de presidente, no llevaba ni un año, porque ya sabéis, llegó como primer ministro en agosto del 99, y de la noche a la mañana, a fin de año, el efecto 2000 es que Putin es presidente. Entonces, era una de esas cumbres bilaterales Unión Europea-Rusia. Vamos los corresponsales de países de la Unión Europea y directamente nos humilló, nos estuvo esperando en un cubículo estrecho, pequeño, sin ventilación, en el Kremlin. O sea, todos ya a estas alturas tenemos una idea de cómo son las salas de reuniones y de prensa del Kremlin. Entonces dices, vale, tomo nota, el mensaje de tenernos aquí de pie, esperando en una habitación oscura, estrecha, sin ventilación, que estábamos ya haciendo bromas, como quedarse encerrado en el ascensor, de si se iba a acabar el oxígeno, pues dices, vale, recibo el mensaje, el nuevo presidente de Rusia, es esta la consideración que tiene a la Unión Europea. A los periodistas nos está mandando un mensaje. Y esto lo combino, esa sensación de humillación profunda con la que conectó y que supo utilizar muy bien y que ha capitalizado y sigue capitalizando Putin muy bien, porque eso yo lo viví día a día, ese sentimiento de humillación que recibieron por parte de Occidente,
es, si me permitís un poco ese, ya os lo decíamos, que tienen en Europa del Este. O sea, esas, entre comillas, como necesidad no de venganza, porque suena muy fuerte, pero de devolvérnosla, que tenían los rusos entonces, os la vamos a devolver. O sea, a nosotros no se nos humilla así. Es un poco, salvando las distancias y todo, pero es un poco lo que yo he notado entre políticos. Es cierto, o sea, yo hablo de representantes políticos y de lobbies políticos en Europa del Este, que es, si es que nos habéis ninguneado y nosotros teníamos la razón todo este rato respecto a Rusia. Y con esto doy la palabra a los dos ponentes y nos vamos a comer. Y hemos conseguido ganar el tiempo que nos habían robado. Yo solo un comentario, porque se ha comentado los imperios y antes el movimiento anticolonialista y demás. Yo creo que está claro también lo que ha dicho Ana, que esta guerra que Rusia está haciendo contra Ucrania es una guerra imperialista y colonialista, porque la realidad es que Rusia nunca se ha creído que Ucrania pueda llegar a ser un país independiente. Para ellos Ucrania siempre era algo que, bueno, sí, eres independiente, pero no mucho. Eres independiente si estás de acuerdo conmigo. Entonces esto lo hacían los imperios que caen, las guerras anticolonialistas, y yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta, que ahí está la clave. Entonces, cuando pensamos y revaluamos sobre paz y demás, hay que tener en cuenta eso, porque no se va a arreglar sin solucionar esa cuestión. Gracias por la discusión, Paula y Ana, y es la hora de almorzar.